Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Suena Familiar. Hoy es 15 de junio del 2022, mitad de la semana, mitad del mes y mitad del año. Estas coincidencias que se dan. Que Dios los bendiga al escuchar este programa, que usted con sencillez pueda reconocer que es palabra de Dios la que estamos trayendo y explicando. Hablamos de la sencillez del corazón que considera a Dios en sus caminos. Esta sencillez es también con la que vivía aquel centurión romano de nombre Cornelio, de quien vamos a estar hablando en unos momentos. Hoy miércoles estamos al aire los hermanos Enrique, José Augusto, Norma y Pedro. Grabe en su mente y en su corazón que usted no está solo, no está sola, y sepa que en Cristo usted tiene una familia grande que quiere orar por usted. Mándenos un mensaje o un audio al WhatsApp 811-590-9879. Háganos saber su necesidad de oración y estaremos orando por usted. Igual si usted quiere tener comunicación con alguien de los hermanos o hermanas que aquí trabajamos, solo hágalo saber y con gusto lo haremos. Estos programas radiales los puede escuchar también por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase, dele un like, active la campanita que por ahí se encuentra y compártalo con otras personas. Bien, continuamos con la serie que se llama Restauración y hoy el tema se llama Cornelio y Pedro. Y pues mientras que Pedro era un judío muy celoso de guardar su enseñanza y creía que los gentiles no iban a ser considerados por Dios para la salvación, Cornelio era, en mi opinión, un tipo muy sencillo, sensible para con Dios y para con las gentes, de tal modo que Dios lo movió para que oyera y creyera el Evangelio. ¿Cómo fue que Cornelio llegó a creer en Jesús? Mire, de la misma manera en que algunos soldados que los pusieron a ser custodios de Pablo, de tanto que escuchaban a Pablo platicar con los hermanos en sus visitas a la cárcel, ellos llegaron a creer también. Igualmente, Cornelio como centurión fue asignado a Cesarea, que era una ciudad romana a la orilla del Mediterráneo, del mar, allá en Judea. Y él también, de tanto andar entre los judíos y escucharlos hablar de su ley, pues Dios obró en su corazón para sensibilizarlo y considerar que aquello que escuchaba era bueno. Desde esta perspectiva de relaciones personales con los judíos, fue que Dios, obrando en su corazón, ese temor de Dios que lo llevó al rato a dirigirse a Dios en oración y que pasó con los dioses de los romanos a quien de seguro en algún tiempo Cornelio haya invocado. Por ejemplo, Júpiter, que era el principal dios romano, Marte, que era el dios de la guerra, Neptuno, el dios de los mares. Pues claro que en el corazón de Cornelio sucedió lo mismo que con aquellos que fuimos iniciados en el catolicismo, por mencionar una de las religiones, o en otra ideología religiosa, que al ser confrontados con la verdad del Evangelio de Cristo y la obra del Espíritu Santo, fuimos convencidos. Así fue con Cornelio. Él ya le oraba al Dios verdadero. Tenía la costumbre de dar ofrendas para las necesidades de los judíos y pues no lo dude de que también haya sido un tipo sabio, que no era una persona impulsiva por el mismo temor de Dios y que así como entre los judíos él era reconocido como un buen hombre, lo bueno resalta así como lo muy malo. Pero en este caso seguro que era del agrado de mucha gente. Mire, me tocó leer un libro donde mencionaban ahí el caso de una persona que en la iglesia era el encargado de los bebés, fíjese, en el área de cunas, y con él estaban también algunas madres. Este varón, según lo describían, era un exjugador de fútbol americano. Así que váyaselo imaginando de qué tamaño estaba. Y la misma impresión que yo tuve, la tuvo mucha gente. En principio, el trabajo que le asignaron con los bebés, pues muy contrastante, ¿verdad? Él, un hombre grandote y los bebitos muy chiquititos, ¿verdad? Pero también decía así el libro, que era un hombre sumamente amable
y muy bien reconocido en la iglesia y entre las madres. Bueno, quiero pensar que así era considerado Cornelio. Seguro que no era un chaparrito así, ni mucho menos que vivía en Jericó, sino que tenía la imagen grande de una persona entrenada con los romanos, rudo en su cuerpo e igual, como obligación impuesta por su trabajo, andaba bien armado. Luego imagínese el contraste al tiempo de hablar con él. Seguro que su hablar era diferente. Era parte de su convicción religiosa. Luego vemos a Pedro, el hombre con pocas letras, pescador de oficio, pero conocedor de la palabra de Dios, y que poco a poco se fue haciendo famoso en los 3 años que anduvo en la instrucción cristiana al lado de Jesús. Pedro tuvo que enfrentar lo mismo que Pablo, y así como muchos judíos temerosos enfrentar al judaísmo con el cristianismo. Levántate, Pedro, mata y come. Fue la voz divina que le daba instrucciones a Pedro. Y así todavía, Pedro refutó la orden recibida. No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Y así en este capítulo 9 y 10, Pedro considera lo que había escuchado y entiende que Dios lo llamaba para que le explicara el evangelio a un gentil. Luego vemos a Pedro ya hablando con Cornelio y explicándole que para los judíos era una abominación para Dios juntarse con un extranjero, pero que ahora Dios le había enseñado que a nadie considerara como gente común o inmunda, y que por esa razón vino a buscar a Cornelio y sin replicar. Y mientras aún explicaba Pedro la historia reciente del Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora bien, Cornelio había invitado a sus familiares y amigos más íntimos. Es fácil pensar que Cornelio quería que su familia también escuchara, junto con sus amigos. Y mire usted la bendición que Dios derramó en Cornelio y en toda aquella gente reunida. Dentro de todas estas cosas bonitas que Cornelio hacía, nosotros hemos de considerar que si Cornelio no hubiera hecho caso de lo que aquel ángel le indicaba y que se hubiera quedado solo con su miedo por aquella visión y que por eso hubiera ido a otro lugar y haya menospreciado aquella indicación de buscar a Pedro, hemos de reconocer que las obras de Cornelio se irían a quedar con él. Y siendo reconocido solamente por el pueblo y hasta de los judíos, solo como un hombre bueno, la salvación de su alma no la hubiera logrado. Porque la Biblia enseña que la salvación no es por obras, porque es un don de Dios, y que ésta debe ser solo por la fe en Jesucristo. Así que gracias a Dios porque Cornelio tuvo la oportunidad de escuchar y creer en el Evangelio. No sé cómo piense usted que nos escucha y que no ha recibido a Cristo en su corazón. Considere que las obras no llevan a la salvación. No ponga su corazón en ellas. Mejor considere que por una razón grande Dios permitió la muerte de su Hijo. Fue necesario porque de ello le siguió la resurrección. Así que nuestro Dios está vivo y usted necesita creer en Jesús y recibirlo en su corazón. No tenerlo solamente así en su mente como alguien que resucitó. No, usted tiene que hablar con Dios y decirle eso, que usted cree en Cristo y que cree que Él es el que puede limpiarle de sus pecados. Invítelo a vivir a su corazón. Le invitamos también a que lo haga porque, pues así como Cornelio, usted también seguro tiene familia y amigos que pueden igual ser bendecidos también. No detengamos la salvación de otros. Muchas gracias por su sintonía. Dios lo bendiga con el discernimiento de su palabra y más cuando usted se esfuerce por vivirla con convicción para beneficio propio y el de su familia. Bien, ahora escuchamos a nuestro hermano José Augusto. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y a todos ustedes los que en esta mañana nos acompañan, como siempre, atentos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Restauración y el tema Cornelio
y Pedro. Hermanos, amigos, Dios no es improvisado ni improvisa nada de lo que tenga que hacer, porque Él tiene el control de todo. O sea, Él de antemano estaba preparando el corazón de Cornelio para la restauración y la salvación, así como también estaba trabajando al mismo tiempo con el corazón de Pedro en la ciudad de Jope. Veamos Hechos 10, del 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban caminando por el camino, ellos son los hombres que envió Cornelio por Pedro a la ciudad de Jope, desde Cesarea, y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, o sea, el mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, una visión de parte de Dios, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atada de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Imagínense el tamaño de este lienzo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aquí está un verdadero judío, conocedor de la ley. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Cómo podemos decir algo de lo que Dios limpia? No tenemos ninguna autoridad. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Imagínense, 3 veces se hizo esto y las 3 veces se negó Pedro a comer. Familia, podemos ver aquí la restauración de Pedro en el sentido que pensaba lo siguiente. Vamos a ver qué pensaba este Pedro para decir que estamos viendo la restauración de Pedro. Él pensaba que Jesús solo había venido a salvar a los judíos, ya que los judíos era el pueblo que Dios había escogido para hacerle un pueblo especial. Deuteronomio 7:6. Pensaba también que Dios limpia de sus pecados también a los gentiles y a todos los que a Él se acercan arrepentidos. Esto lo podemos ver en el versículo 15, que lo que Dios limpió ya no es común o inmundo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos? Pedro precisamente le dice, después de no querer que le lavaran los pies, quería que le lavaran la cabeza y las manos. Y el Señor Jesús le dice, el que está lavado, o sea limpio, no necesita sino lavarse los pies. Juan capítulo 13. Pedro no acepta la orden de Dios la primera vez. Aquí vemos la desobediencia de Pedro en el versículo 14 al decir, Señor, no. La importancia que tiene aquí la palabra de Dios, que le dice a Pedro lo que tiene que hacer 3 veces para que no le quede duda. Es importante que notemos esta triple negación en los versículos 14, 15 y 16 de Pedro. Y sí, ya había pasado anteriormente, ¿recuerda Juan 18? Cuando lo niega 3 veces. Pero también recordemos las 3 afirmaciones de su amor por el Señor más adelante en el capítulo 21 de Juan.
Por eso decimos que estaba siendo restaurado por la manera de pensar. Tenía que salir victorioso de esta prueba. Ahora vemos también que hay una similitud entre Pedro y Cornelio, que los dos estaban orando. Esto es una enseñanza para nosotros, un ejemplo a seguir. La oración debe estar presente en nuestras vidas. Familia, les invitamos a venir a Cristo para que Él haga su obra restauradora en sus vidas. ¿Recuerda cuando hablamos del alfarero? El alfarero es Cristo, que quiere moldearlo como se moldea el barro y hacerlo un vaso para su honra y su gloria. Así como lo hizo con cada uno de sus discípulos en sus vidas antes de conocerle, hacían lo que pensaban ellos que estaba bien, pero al ser restaurados por el Señor, ya no eran los mismos, ya no hacían su voluntad, sino la voluntad de Dios. Hay algo muy importante que quiero comunicarles. Sí, es algo muy importante, que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes a través de los medios de comunicación, WhatsApp, puede llamarnos o escribirnos 811-590-9879. 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo necesiten. Envíenos sus peticiones. Los invitamos también a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase y dele like y compartan. Y estamos de regreso, solamente para agradecerle su amable atención a nuestra serie Restauración y estar preparados para ello, porque pecamos y nos olvidamos de su palabra para ser guiados por ese camino recto que nos lleva a su presencia, y de la oración que vemos constante en aquellos que siguen sus pisadas. Pero no se vaya todavía, porque ya está listo mi hermano Pedro para continuar. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermano José, buenos días, hermano Enrique, y buenos días a todo el auditorio que esta mañana nos escucha. Seguimos con la serie Restauración y el tema en esta mañana es Cornelio y Pedro. Si usted tiene una Biblia en casa, pues usted podrá abrir ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Ahí viene esta historia, ahí tenemos nuestra base bíblica de esta mañana, la historia de Cornelio y Pedro. Y es una historia muy interesante. Nos narra cómo Dios le habla a un hombre que no es judío. Es decir, le habla a un hombre gentil a través de un ángel, y ese hombre se llamaba Cornelio. Cornelio era un hombre que buscaba a Dios. Y pues Cornelio era un militar del Imperio Romano. Y Dios le habla a través de un ángel y le pide que mande llamar a Pedro a la ciudad de Jope. La ciudad de Jope, donde estaba Pedro, estaba a una distancia de 60 kilómetros de Cesarea, donde estaba Cornelio, dice la palabra de Dios, que era un centurión.
romano. Y Cornelio hace caso a esta visión que tiene con el ángel y manda a buscar al apóstol Pedro. Los hombres van a buscarlo. Mientras tanto, Pedro en Jope tiene también una visión y ve un lienzo grande donde estaban todos los animales que Dios había creado y los ve bajar atados de las 4 puntas y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro, como cualquier judío, le dice: ¿cómo yo voy a comer algo inmundo si mi boca nunca ha probado alimento inmundo? Y Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo hice. Así es que, pues estos hombres llegan hasta la casa de un tal Simón el Curtidor. Dice la palabra de Dios que estaba a la orilla del mar. Tanto Cesarea como Jope son ciudades marítimas. Son ciudades que están en la costa, a una distancia, como decía hace un momento, de 60 kilómetros. En aquel tiempo iban caminando y aproximadamente caminaban 30 kilómetros por día. Así es que pues tardaron 2 días en llegar. Y mientras Pedro estaba con la visión, estos hombres llegan a la casa. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro: baja porque te están llamando. Y los hombres vienen y le dicen a Pedro que los envía Cornelio, que había tenido una visión y que era necesario que él fuera a casa de Cornelio. En la visión de Pedro, Dios le enseña que Cristo muere por todas las personas. Cristo vino a morir por todo el mundo. Cornelio era un hombre de oración, era un hombre que buscaba a Dios. Aunque no formaba parte del pueblo judío, debemos entender que había personas que tenían un deseo sincero de buscar a Dios. Y Cornelio lo hacía a través de la oración. Dice la palabra de Dios que hacía limosnas y que esas limosnas fueron recordadas delante de Dios. Finalmente Pedro viene hasta Cesarea y le pregunta a Cornelio por qué lo mandó llamar. Cornelio le explica la visión que tiene, que un ángel del Señor le dijo que mandara a llamar a Pedro y lo trajera porque había algo importante que él tenía que decirles. Era Dios mismo quien estaba trayendo a Pedro para que compartiera el evangelio, para que compartiera la palabra de Dios, lo que Dios había hecho en su vida. Cuando Pedro se da cuenta de que este hombre es gentil, Pedro les dice que para un judío era inmundo entrar a la casa de un gentil. Pero él, a través de la visión que había tenido, entiende que Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios está listo para restaurar tu vida. Al predicar la palabra de Dios, al predicar Pedro lo que había visto y oído, y predicar que el Mesías era Jesús, el Cristo, quien habían matado en una cruz, pero que resucitó al tercer día con poder. Y al escuchar la predicación, toda la gente que se hallaba en el lugar, recordando que Cornelio mandó llamar a sus amigos más cercanos y mandó llamar a toda su familia, porque él sabía que el mensaje que tenía Pedro para ellos era muy importante. Al escuchar la predicación de Pedro, todos creyeron. Llega el Espíritu Santo, son bautizados con el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Esto era una confirmación de que las personas habían recibido a Cristo en su vida. Pedro no fue solo.
recordemos que iban algunos judíos con él que le acompañaron y que también se maravillaron. Así es que, pues esto es un gran milagro, como el Evangelio, la palabra de Dios, fue predicada para todos y tal vez en ese tiempo todavía no lo entendían muy bien, que iniciaba la iglesia cristiana. La era de la iglesia cristiana estaba dando comienzo. Es importante que recuerdes que en Cristo hay esperanza para ti. Hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para tu familia. Si te has alejado del camino, hoy es el día de regresar. Hoy es el tiempo de volver a casa. Cristo está con los brazos abiertos, esperando que regreses. Si te has alejado, pues este es el mejor momento para que regreses al camino de Dios y la obra restauradora de Dios te alcance a ti y a tu familia. Así es que te invitamos en esta mañana a que te pongas a cuentas con el Señor para que tu vida sea restaurada. Muchas gracias. Este es su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that